Persecución de cristianos en Occidente. Siempre hemos creído que quienes vivimos en Occidente estamos alejados de grandes catástrofes sociales que azotan otras partes del mundo, como persecuciones, matanzas y genocidios. Pero la realidad es que el fenómeno de la persecución contra el cristianismo es una sombra que va avanzando a lo largo y ancho de la tierra, de forma solapada, amparada por el silencio de los medios. Quizá creemos que en nuestros países occidentales, nuestro Estado de Derecho y la espiritualidad cristiana que heredamos sostienen el orden que nos rodea. Y aunque estas cosas son ciertas, pues el Estado de Derecho muchas veces funciona y la herencia cristiana ayuda a sostener todo, hay que recordar que algunos de los más grandes genocidios del mundo ocurrieron en Occidente, que quienes causaron estas catástrofes no se distinguieron por ser cristianos, sino precisamente por ser enemigos del cristianismo y que las mayores víctimas fueron cristianas. Veamos algo de números. Los que más dicen que vienen a solucionar todos los problemas como Mesías o redentores suelen ser los más peligrosos de todos. Si sumamos a todos los que ofrecieron el paraíso comunista, solo ellos asesinaron a casi 110 millones de seres humanos en el siglo XX. Si es que le creemos a los números de Infobae, pues según otros cálculos, los números serían mucho mayores. Lo importante para señalar es que una gran parte de todos estos muertos del siglo XX, muertos por parte de comunistas y fascistas, eran de fe cristiana, protestantes, católicos y cristianos orientales. En la Europa de Hitler y Stalin, estos dos, a través de la persecución y la guerra, habrían producido la muerte de por lo menos 100 millones de personas, la gran mayoría cristianas. Y es curioso notar que estos hechos y números no los tenemos tan claros. Cuando surgen las persecuciones, una de las primeras cosas en aparecer es la quema de Biblias. Cuando vean personas quemando Biblias, no demora mucho para que quemen a los que las leen. Tomemos como ejemplo el genocidio que cometió el régimen de Adolf Hitler en Alemania y el mundo. Joseph Goebbels, como ministro de propaganda del Tercer Reich durante 12 años, entre 1933 y el 45, dirigió una campaña mediática sistemática para moldear, es decir, para darle forma a la opinión pública y deshumanizar a ciertos grupos. El Tercer Reich consideraba que muchos grupos humanos eran sus enemigos. Esto incluía a los judíos de nacionalidad alemana, naciones vecinas, países democráticos como Estados Unidos, entre otros. El malvado régimen nazi usó la propaganda como un arma muy eficaz en contra de quienes consideraba sus enemigos. Usó la más alta tecnología de la época, el cine y la radio, para atacar con propaganda. A través de discursos, noticias e incluso películas, atacaba a otros llamándolos enemigos o asesinos y decía que eran los causantes de sus males, pero también los consideraba como subhumanos, es decir, menos que humanos, o en una condición inferior a la condición normal de un ser humano, que no son de los nuestros y por lo tanto podrían ser muy malos, y quizá ya tenían demasiados privilegios, o quizá no deban tener derechos ni privilegios, o por lo menos no tantos como los que yo debería tener. Hoy día, eso también ocurre cuando en las noticias o en Internet se dice que se puede abortar, pues el niño que está en el vientre de su madre es menos que humano, pues según esa ideología, solo es un montón de células sin vida, así como lo es un cáncer, un montón de células malas que se deben extirpar porque están oprimiendo a su propia madre.
El régimen nazi tenía el control total de medios, prensa, radio, cine, literatura, teatro y artes plásticas. Todos debían servir al régimen o serían censurados. Y eso también ocurre hoy. Hay que autocensurar las palabras que se expresan en la red, sobre todo si no estás de acuerdo con el aborto o si no estás de acuerdo con que adoctrinen a los niños en los colegios con la doctrina de género, o si no estás de acuerdo que induzcan a los adolescentes para que reciban la operación de cambio de sexo. Goebbels era un comunicador brillante que tuvo mucho éxito en inducir y moldear la opinión pública por medio de la repetición constante de mensajes simples, en los que usaba consignas fáciles de memorizar con contenido cargado de emoción. Goebbels usaba estereotipos y caricaturas para ridiculizar y deshumanizar a los adversarios y críticos. Su trabajo de propaganda fue un gran facilitador para enturbiar y manipular la conciencia de la opinión pública y alcanzar sus objetivos. A unos mostrarlos como los enemigos y a otros mostrarlos como las víctimas. Hoy tenemos una industria y tecnología de las comunicaciones que ha magnificado la estrategia de Goebbels. Tomemos el caso de las películas de Hollywood en contra de los cristianos, en las que se ridiculiza, caricaturiza e incluso sataniza a los cristianos y también a Cristo. En el siglo XXI, mucho más que como fue en el siglo XX, ha ido creciendo la propaganda anticristiana a través del cine, en emporios como Hollywood y también en plataformas como Netflix. Tomemos como ejemplo a Mike Barker, quien fue uno de los ejecutivos directores de la serie de televisión de 3 temporadas, El cuento de la criada, basado en el libro del mismo nombre de Margaret Atwood, una obra muy tendenciosa en contra del puritanismo, la comunidad que fundó y dio forma a lo que hoy llamamos Estados Unidos. El futuro es una pesadilla, dice la propaganda de esta serie de televisión, pero no solo en cine, también ocurre en el mundo de los humoristas, que también es una forma de arte. La exitosa actriz comediante, escritora y productora de Hollywood, Sarah Silverman, sionista, dice en medio de groserías: espero que los judíos hayan sido los que mataron a Cristo. Yo lo haría otra vez, lo haría en un segundo. El caso de Silverman ya es típico de los medios de comunicación norteamericanos, periódicos, revistas editoriales, etc., pero sobre todo televisión y cine, en los que se denigra y maltrata de manera sistemática y continuada a Dios, Jesucristo, la Biblia, los valores y la herencia cristiana, y a los cristianos en general, a quienes se ridiculiza e incluso sataniza. Veamos otros 2 ejemplos de películas antipuritanas. Por un lado, en la película Los Locos Adams, el personaje de Wednesday, que es un personaje errático que toma veneno e intenta asesinar a su pequeño hermano de brazos y que ahora es un modelo para los adolescentes, en una escena se presenta como referente moral, pues hace un discurso sobre un supuesto genocidio cometido por los puritanos contra los indígenas. La película es producida por Paramount Pictures, cuyo dueño, Sumner Redstone, promueve la sexualización y degeneramiento de las mentes infantiles a través de los programas en la franja de entretenimiento familiar, y también lo hace con sus otras empresas, Nickelodeon y MTV. En otra película, en este caso una película independiente titulada Masacre en Columbine, el director introduce una historieta animada en la que refuerza la narrativa del genocidio supuestamente cometido por los puritanos en cuanto bajan del barco contra los nativos americanos, narrativa que ha tomado prestado el llamado hispanismo, el cual agrega que los puritanos eran esclavistas, todo lo cual es falso. Los adolescentes que ven estas películas creen que han hecho un curso de historia y hablan de la historia de Occidente con toda propiedad como si fueran catedráticos de historia a nivel de posgrado. Son demasiadas las películas
que desfiguran la historia cristiana en Occidente, y no se trata de películas aburridas sobre temas históricos, sino que todas son películas entretenidas que ganan la atención de chicos y grandes. Ahora veamos lo que está ocurriendo contra los cristianos en Occidente. El pastor sueco Uke Green fue encarcelado en 2004, supuestamente por mostrar irrespeto a la comunidad LGTB, cuando afirmó que el homosexualismo se origina en el pecado. Los medios de comunicación lo calificaron como discurso de odio. El número de pastores, obreros cristianos y creyentes en Occidente que está sufriendo este tipo de persecución está creciendo a niveles que empiezan a parecerse a los de la antigua Unión Soviética. Los medios de comunicación de hoy presentan al pueblo que hace marchas del orgullo de género como una comunidad que es víctima y que es asediada por enemigos internos y externos, pero no son tan asediados, pues todo el aparato estatal está del lado de ellos, junto con la rama judicial, así como los grandes monopolios mundiales y sus medios de comunicación. Veamos el siguiente contraste. Quienes participan de las marchas del orgullo de género lo pueden hacer totalmente desnudos si lo desean, y han llegado a realizar actos sexuales en público sin importar si hay menores de edad presentes. De hecho, sí han habido niños presentes, pues en algunos casos es una exigencia que niños de escuelas públicas y de los Boy Scouts participen de estos eventos. En otro caso, varias mujeres mayores fueron arrestadas porque estaban orando en público, en un parque. Los que cometen actos desagradables son privilegiados y premiados, pero aquellos que oran pacíficamente son arrestados. Los medios de comunicación señalan como fuente del problema a los cristianos, a quienes cada vez más llaman homófobos, transfóbicos, islamófobos, cristianofascistas, racistas, sexistas, etc. Esta es la situación que comenzamos a vivir en Occidente. Y los medios de comunicación han ido haciendo su trabajo de erosión, lento pero seguro, creando en la conciencia de las masas que los cristianos son unos cretinos malvados, pero que quienes escandalizan a los niños son buenos, que estos son víctimas y aquellos son los victimarios. Las dos mujeres cristianas que fueron arrestadas por orar son Arelyn Elshinawi y Linda Beckman. Su arresto ocurrió en Filadelfia. De un total de 7 arrestos en Filadelfia por orar en un parque público, en la tierra de la libertad, Estados Unidos. Si esto ocurre allí, ¿qué podremos esperar los que vivimos en otras latitudes? Pero esto va mucho más allá. La persecución no solo es mediática y policial, sino también cultural y académica. La persecución contra cristianos en Estados Unidos abarca la eliminación de la historia cristiana dentro de la historia de la fundación de los Estados Unidos y de los libros de texto por parte de los dirigentes de la educación pública, quienes hipócritamente hablan de diversidad y tolerancia, y quienes están en la campaña para promocionar e inducir la cultura gay en la educación. La persecución también es cada vez más política. Sorprendentemente, y en un grave ejemplo de autoritarismo, la muy progresista Hillary Clinton, siendo candidata presidencial, quien se hace llamar evangélica en tiempos electorales, hablando sobre su posición pro aborto, dijo: los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. La persecución también es física. Siendo las condiciones así, las congregaciones locales están teniendo que recurrir cada vez más a dispositivos de seguridad física frente a atentados y crecientes amenazas de más hechos de violencia. La policía británica ha llegado muy bajo en su intimidación. Considérese como ejemplo el caso en el que Isabel
Von Spruce, mujer cristiana inglesa, directora de March of Life UK, fue arrestada en agosto de 2024 por orar en silencio al frente de una clínica abortista en Londres. Lo que quiere decir que mientras que la policía británica no actúa contra los criminales que violan a miles de niñas bajo sus narices, esa misma policía procesa a personas como Isabel von Spruce, pues ella sufrió nada menos que la criminalización de sus pensamientos, con los que elevaba su plegaria, actuando como una orwelliana policía de pensamiento, pues los policías le preguntaron a ella sobre qué estaba orando, con el fin de levantar más cargos en su contra. Por todo esto, algunos creen que, así como aparecieron dos dictadores en la culta Europa, que mataron a millones de cristianos en sus propios países, en un futuro podría aparecer otro dictador que haga lo mismo. Por su parte, las editoriales cristianas están muy ocupadas en publicar libros sobre prosperidad material, motivación personal y escatología, a la vez que mantienen a los cristianos desinformados sobre las persecuciones. Es posible que, de manera indirecta, el dispensacionalismo ayude como parte del problema, no como solución, pues le dice al creyente de la Biblia Scofield: estamos en la raya final de la historia. Lo que queramos hacer no tiene caso. Solo esperemos el rapto secreto de la iglesia, que podrá ocurrir en el cercano plazo, si no es que en los próximos 5 minutos. Cerremos la puerta y apaguemos la luz y escaparemos de todo esto, porque todo esto se acabó. No vayas a la universidad, no estudies griego, no trabajes y sobre todo no luches la batalla cultural, porque todo esto se acabó. Quizá en un futuro informe se pueda profundizar sobre esta manera de ser y de pensar y nos permita reflexionar si es una mentalidad en conformidad con la Escritura y con el Evangelio y si glorifica a Dios. ¿Y usted qué opina? Déjeme sus comentarios abajo. Respetados amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y suscríbase si desea apoyar este proyecto. Nos vemos en el próximo video.